Vale, aquí tienes una versión ampliada del texto manteniendo el tono, estilo y formato originales. Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper contento de tenerlos por aquí hoy. Sé que han estado esperando ansiosamente este vídeo y finalmente aquí lo tienen. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les apasiona tanto como a mí, Serkan y Ozge Boran. ¿Y qué es lo que los hace tan interesantes? Pues, más allá de su vida pública, vamos a investigar esas fotos, esas instantáneas que circulan por internet y que aparentemente esconden mucho más de lo que se ve a simple vista. ¿Están listos para desentrañar los misterios detrás de las imágenes de Serkan y Ozge? Antes de que comencemos, quiero recordarles algo importantísimo. Si este es tu primer vídeo aquí, o si eres de los que disfruta del contenido pero aún no se ha suscrito, este es el momento perfecto. Dale al botón de suscribirse, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos, y así formes parte de esta gran comunidad. Prometo que no te arrepentirás. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Serkan y Ozge Boran. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del espectáculo. Él, un reconocido empresario con una reputación impecable, al menos en apariencia. Ella, una talentosa diseñadora de interiores con un gusto exquisito y un aura de misterio que la rodea. Juntos forman una pareja que parece sacada de una revista. Pero como bien sabemos, las apariencias a menudo engañan. Y en el mundo de la farándula, esta máxima se eleva al cubo. Las fachadas cuidadosamente construidas son el pan de cada día, y los secretos, la moneda de cambio. En las redes sociales, tanto Serkan como Ozge son muy activos compartiendo fragmentos de su vida cotidiana. Viajes exóticos, cenas lujosas, eventos exclusivos, un escaparate perfecto de una vida idílica. Instagram, en particular, se ha convertido en su principal herramienta de proyección, un escenario donde cada publicación es una pieza cuidadosamente orquestada de su narrativa personal. Sin embargo, entre esas fotos cuidadosamente seleccionadas, existen detalles que, al ser analizados con detenimiento, nos revelan una historia mucho más compleja. No se trata de ser paranoicos o de buscarle tres pies al gato, sino de agudizar la mirada y prestar atención a las señales, a las sutilezas que a menudo pasan desapercibidas en el torbellino de la información digital. Empecemos por las fotos de sus viajes. En Instagram, vemos a Serkan y Ozge posando frente a monumentos emblemáticos, disfrutando de playas paradisíacas o esquiando en las montañas nevadas. Roma, París, Maldivas, Aspen, destinos de ensueño que se convierten en el telón de fondo perfecto para una vida de lujos y aventuras. Pero si observamos con atención, notaremos una constante: rara vez se miran a los ojos. En la mayoría de las fotos, Serkan mira a la cámara con una sonrisa forzada, casi como si estuviera posando para un anuncio publicitario. Ozge, por su parte, parece distraída, mirando hacia otro lado, hacia el horizonte, hacia un punto indefinido en el espacio, como si estuviera pensando en otra cosa, en un mundo paralelo que nada tiene que ver con la postal que está protagonizando. ¿Acaso esta falta de contacto visual es una señal de que algo no va bien en su relación? ¿Es una barrera invisible que los separa, un muro de incomunicación que se ha ido construyendo con el tiempo? ¿O es simplemente una casualidad, un juego de luces y sombras que nuestra mente interpreta como un signo de discordia? La respuesta, como siempre, es más compleja de lo que parece. Otra pista interesante la encontramos en las fotos de sus eventos sociales. Serkan y Ozge son invitados frecuentes a fiestas exclusivas y galas benéficas. Alfombras rojas, flashes de los paparazzi, cócteles sofisticados y conversaciones banales, un mundo de apariencias donde la imagen es lo más importante. En estas fotos los vemos rodeados de amigos y conocidos, sonriendo y brindando con copas de champán. Pero una vez más, si prestamos atención a los detalles, notaremos ciertas incongruencias. Por ejemplo, en algunas fotos, Ozge aparece con un vestido elegante y radiante, un diseño de alta costura que realza su belleza natural, pero su expresión facial revela una sutil tristeza, una melancolía que contrasta con la alegría superficial del evento. Sus ojos, a pesar del maquillaje y los adornos, transmiten una sensación de vacío, de soledad en medio de la multitud. En otras, Serkan parece estar más interesado en hablar con otras personas, en hacer contactos y cerrar negocios, que en prestarle atención a su pareja. Su lenguaje corporal, a menudo distante y formal, sugiere una falta de conexión emocional, una desconexión que se hace aún más evidente cuando se compara con la cercanía que muestra con otros invitados.
¿Será que estos eventos son más una obligación social que una muestra genuina de afecto? ¿Será que Serkan y Özge se sienten más cómodos interpretando un papel que siendo ellos mismos? Pero no todo se limita a las fotos de eventos y viajes. También existen fotos más casuales, tomadas en su vida cotidiana. Instantes robados, momentos de intimidad compartidos en las redes sociales, un intento de mostrar una faceta más humana y accesible de su relación. En estas fotos los vemos disfrutando de un café en una cafetería con Encanto, paseando por el parque tomados de la mano o cocinando juntos en casa, rodeados de utensilios de cocina y aromas apetitosos. Sin embargo, incluso en estas situaciones aparentemente informales, podemos percibir una cierta tensión, una incomodidad latente que se filtra a través de la lente de la cámara. Por ejemplo, en una foto en la que están cocinando juntos, Serkan está concentrado en la tarea, cortando verduras con precisión milimétrica, mientras que Özge parece estar observándolo con una mirada inquisitiva, casi como si estuviera analizando cada uno de sus movimientos. ¿Será que Özge desconfía de Serkan? ¿O acaso está tratando de descifrar sus verdaderas intenciones, de descubrir qué se esconde detrás de su fachada de hombre perfecto? ¿Es esta una relación basada en la confianza y el respeto mutuo, o es más bien un juego de poder y control, donde cada uno intenta mantener las riendas de la situación? Además de analizar las fotos en sí, también es importante prestar atención a los comentarios que las acompañan. Los textos que Serkan y Özge eligen para complementar sus imágenes son un reflejo de su personalidad y de su forma de comunicarse con el mundo. Serkan y Özge suelen escribir mensajes cortos y genéricos, como disfrutando de un día soleado, amando cada momento o viviendo la dolce vita. Frases hechas clichés que se repiten una y otra vez sin aportar nada nuevo ni revelar ningún sentimiento profundo. Sin embargo, rara vez comparten detalles personales o expresiones de afecto genuino. No hay declaraciones de amor apasionadas, ni recuerdos compartidos, ni anécdotas divertidas. ¿Acaso esta falta de sinceridad es una forma de ocultar sus verdaderos sentimientos, de evitar mostrar una vulnerabilidad que podría ser utilizada en su contra? ¿O es simplemente una estrategia de marketing, una forma de mantener el misterio y la intriga en torno a su relación? Pero la cosa se pone aún más interesante cuando analizamos las fotos que no publican. La omisión, la ausencia, el silencio, a veces, lo que no se muestra es tan revelador como lo que se exhibe. A pesar de ser muy activos en las redes sociales, Serkan y Özge rara vez comparten fotos de su vida privada. No vemos fotos de sus familiares, de sus amigos cercanos o de sus momentos más íntimos. No hay imágenes de cumpleaños, de reuniones familiares, de celebraciones navideñas. ¿Acaso están tratando de proteger su privacidad, de mantener a raya a los intrusos que intentan inmiscuirse en su intimidad? ¿O será que están ocultando algo más oscuro, algo que no quieren que salga a la luz? ¿Existen secretos inconfesables que podrían dañar su imagen pública y poner en peligro su reputación? Por ejemplo, hace unos meses, surgieron rumores de que Serkan estaba teniendo una aventura con una joven modelo, una cara nueva en el mundo de la moda que había sido vista en varias ocasiones en compañía del empresario. Estas acusaciones nunca fueron confirmadas, y Serkan negó rotundamente cualquier relación extramatrimonial. Sin embargo, las fotos de Serkan y la modelo juntos en un evento nocturno, bailando muy cerca y compartiendo miradas cómplices, alimentaron aún más las especulaciones. A pesar de que no había pruebas concretas de una infidelidad, el rumor se extendió como la pólvora por las redes sociales y los medios de comunicación, generando una crisis de imagen que Serkan y Özge tuvieron que afrontar con profesionalidad y discreción. ¿Será que las fotos que Serkan y Özge publican en las redes sociales son solo una fachada para ocultar la verdad sobre su relación, una cortina de humo para desviar la atención de los problemas reales? ¿Es posible que estén viviendo una doble vida, donde la imagen pública y la realidad privada son dos mundos completamente diferentes? Además, hay que tener en cuenta el contexto social y cultural en el que se desenvuelve esta pareja. Serkan y Özge pertenecen a la alta sociedad, un mundo donde las apariencias lo son todo. En este mundo, mantener una imagen pública impecable es fundamental para el éxito y la reputación. El que dirán es una fuerza poderosa que puede influir en las decisiones y en el comportamiento de las personas. ¿Será que Serkan y Özge están dispuestos a sacrificar su felicidad personal con tal de mantener las apariencias, de cumplir con las expectativas de su entorno social y de proteger su estatus? ¿Es posible que estén atrapados en un matrimonio de conveniencia, donde el amor y la pasión han sido sustituidos por la obligación y la conveniencia?
La verdad es que por mucho que analicemos las fotos de Serkan y Ozge Boran, nunca podremos saber con certeza qué es lo que realmente está pasando en su relación. Las fotos son solo una pequeña ventana a su vida, una representación parcial y subjetiva de su realidad. Es imposible conocer la historia completa sin conocerlos personalmente, sin tener acceso a sus pensamientos y sentimientos más íntimos. Sin embargo, al observar con atención los detalles, al leer entre líneas y al analizar el contexto, podemos hacernos una idea de que algo no va bien, de que hay grietas en la fachada, de que la perfección aparente esconde una realidad más compleja y problemática. Tal vez Serkan y Ozge estén viviendo una vida de apariencias, atrapados en un matrimonio infeliz, donde la rutina y el desencanto han erosionado el amor y la pasión. Tal vez estén ocultando secretos oscuros que podrían destruir su reputación y poner en peligro su futuro. O tal vez simplemente estén pasando por un momento difícil en su relación, como cualquier otra pareja, enfrentando desafíos y superando obstáculos. Sea cual sea la verdad, una cosa es segura, las fotos de Serkan y Ozge Boran esconden mucho más de lo que se ve a simple vista. Y la historia detrás de esas imágenes, la historia real, es mucho más compleja y fascinante de lo que imaginamos. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo de las fotos de Serkan y Ozge Boran. Como vimos, las imágenes pueden decir mucho más de lo que creemos, y a veces, los detalles más pequeños son los que nos revelan la verdad. Recordamos cómo la falta de contacto visual, las expresiones faciales ambiguas y la ausencia de fotos íntimas pueden ser indicadores de una relación que no es tan perfecta como parece. Los silencios, las omisiones y los rumores también pueden ser pistas valiosas para desentrañar los misterios que se esconden detrás de la fachada. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo y por acompañarme en esta investigación. Su apoyo significa mucho para mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Serkan y Ozge están ocultando algo? ¿Qué pistas encontraron ustedes en sus fotos? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus teorías. Me interesa mucho conocer sus opiniones y debatir sobre este tema. Antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún contenido nuevo. Y activen la campanita. Eso me ayudaría muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, la verdad siempre termina saliendo a la luz, tarde o temprano. No se dejen engañar por las apariencias.